Buenas, hoy tenemos en Café con Fincus a Vicent Struch, especialista abogado en Derecho Civil y Mercantil, y que nos va a tratar un tema súper interesante, sobre todo para los administradores de fincas, que es el tema de las actividades molestas, que me consta que tiene bastante experiencia en esto. Bueno. Pues nada, Vicent, lo primero es agradecerte que hayas venido y nada, cuéntanos un poco qué es lo que hacéis. Pues, yo te agradezco a ti tu invitación y encantado de estar aquí contigo y compartir estos momentitos de charla y de café para hablar de un tema tan importante y tan habitual, aunque no lo parezca, en nuestra sociedad y en los tribunales. Encantado. Pues nada, yo siempre empezamos un poco pues hablando sobre qué alternativas tienen las comunidades cuando se les da un problema de que alguien tiene problemas de insalubridad o por ruidos, por ejemplo, en un local comercial, o simplemente una actividad molesta en una vivienda. ¿Qué alternativas tiene la comunidad? Y luego entraremos más a fondo. Lo primero es, hay mucha confusión, porque lo que la ley dice que son actividades molestas, pues está parametrizado, está regulado. Entonces, no toda molestia es una actividad molesta. Es decir, por ejemplo, un ejemplo extremo, ¿vale? El llanto de un bebé constante no se considera actividad molesta y, por tanto, no podríamos hacer nada más que compadecer a la madre y al padre de ese bebé. O sea, que no está catalogado eso en ningún... No hay nada que hacer. Hay que cumplir los parámetros de la ley, que es una actividad, que es una molestia constante, creada específicamente contraviniendo ciertas normas o que está prohibida por los estatutos. Entonces, cumple unos requisitos que no toda molestia es una actividad molesta, ¿no? Pero a partir de ahí, nosotros siempre recomendamos en el despacho el que por el principio hay una cosa que la gente pierde de vista y es fundamental, es el principio de convivencia. Es decir, vamos a ver, el judicializar un asunto inmediatamente ya e ir contra un vecino con toda la razón, ir contra un vecino, eso va a suponer seguramente una enemistad de por vida. Entonces hay que tener un poco visión de futuro y perspectiva de que tú vas a tener que convivir con esa persona durante años y vas a tener que compartir espacios comunes, reuniones, te lo vas a encontrar en el ascensor, etc., ¿no? Entonces, ante esa imagen, ¿no? a futuro, nuestra recomendación siempre es intentar solucionarlo. Sí, y agotar, ¿no? La vía amistosa. Agotar la vía amistosa, mediar, buscar una mediación que funciona muy bien en estos casos. Hay mediación en los colegios de administradores de fincas, hay administradores de fincas que tienen también la titulación de mediadores. Intentar buscar una mediación para evitar la judicialización. Pero también es verdad que hay casos graves, hay casos extremos, que la judicialización y una sentencia estimatoria, una sentencia favorable, pone fin al asunto. Además, la legislación lo ha resuelto muy bien, los jueces lo están resolviendo muy bien, la jurisprudencia, y está surtiendo efecto. Es decir, creo que es una buena solución cuando se ha agotado todas las vías previas de mediación. Muy bien, entonces, un poco por sintetizar, agotaríamos la vía amistosa. Sí, mi recomendación es esa. Entre vecinos. Luego entiendo que dentro de esa vía amistosa, sin llegar al juzgado, pues yo siempre recomiendo también que en junta de propietarios se hable del tema abiertamente, que las partes vengan a la junta, porque siempre tienes que argumentar mejor y tal. Si alguna de las partes o las dos partes no quieren llegar a ningún acuerdo, es entonces cuando la comunidad se tiene que subir un peldaño. Efectivamente. Y ahí podríamos entrar en distintas opciones. Sí. Has comentado la mediación. La conciliación también funciona bien, aunque está en desuso, empieza a estar en desuso el acto de conciliación. Cuando se creó el acto de conciliación en el siglo XIX tenía su razón. Ya hace unos años. Hace unos años ya, esto ya igual como la ley de propietario horizontal, que es del año 60. Es decir, sí. Es un tema para repensar y para apelar a los poderes legislativos para que nos renueven ya la legislación. Sí, recuérdamelo, ese es otro tema que otro día trataremos. Pues la conciliación está en desuso, funciona, pero está en desuso, y lo que más funciona ahora mismo pues eso es la mediación, ¿vale? Has hablado de la Junta. Es verdad que la Junta es el foro idóneo, el ágora, ¿no? Si apelamos a la época griega clásica, el ágora donde todo vecino puede allí dar su opinión y votar, etc. Pero la ley, el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, antes de la convocatoria de la Junta para hablar de estos temas,
sí que da un pasito que para buscar una solución extrajudicial, que es el requerimiento fehaciente al infractor, a la persona que está molestando, bien sea el ocupante o bien sea el propietario de ese local o de ese piso. Eso también funciona, es decir, el hecho de que un despacho de abogados remita una carta fehaciente, una notificación fehaciente diciendo, oye, mira, estás molestando, estás contraviniendo estas normas, esto está prohibido por los estatutos, etc. Es decir, y esto, la consecuencia es que te podemos instar un juicio y te podemos clausurar el local 3 años, dice la ley, hasta 3 años. Eso a veces también funciona. No es una conciliación, no es una mediación, pero sí que es una medida coercitiva extrajudicial que a veces funciona. No, yo diría que, por lo menos en mi experiencia como administrador hace años, la verdad es que eso funcionaba bastante bien, sí. Porque muchas veces los administradores, por más que digamos, pues el propietario no deja de ver a Pepe el administrador que cómo le va a demandar, pero sí. Cuando te lo dice un tercero y te tienes que dirigir a ese tercero para argumentarle qué es lo que está pasando y por qué no puedes dejar de hacer ruido o incluso ponerte, pues ya es mucho más complicado. Y las cartas esas sí. Las sabéis hacer bien, ¿eh? Sí, para que bueno, va en vuestra contra. Igual porque luego, bueno, en vuestra contra, ¿no? Pero que luego de muchas cartas salen resultados buenos. Efectivamente, mira, al hilo de lo que estás diciendo tú, mi recomendación, y cada vez estoy más convencido, es que la colaboración entre una administración de fincas y un despacho de abogados de confianza, de cabecera, ha de ser, idónea. Es decir, tienen que ser un tándem, han de funcionar de manera coordinada los dos, porque uno necesita del otro y al revés, a la recíproca, y es cómo funcionan. Es decir, tanto si la solución es extrajudicial o si hay una solución previa al conflicto, como si nos vamos al conflicto judicial, nos vamos a la litis, nos vamos al litigio, el tener un despacho de referencia, una administración de fincas que tenga un despacho de referencia, que haya una confianza, que haya una manera de trabajar al unísono, funciona muy bien y ayuda muchísimo a un resultado óptimo del problema. Pero de verdad, estoy convencido. Y eso es una recomendación que haría a todos los administradores de fincas. Sí. Que se buscaran a alguien de confianza. Sí, porque hay muchas veces que aunque el propio despacho, incluso hay veces que llevan ellos mismos los monitorios, que hay un abogado en el despacho, pero sí que es cierto que temas tan delicados, que por cierto el tema de los monitores será otro tema que espero tratar contigo, ¿vale? Son casos en los que es mejor que te lo diga un tercero, ¿vale? Sí. Muy bien. Centrándonos en el capítulo de hoy, en el café, ese artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. A ver, ¿cuáles son esos pasos que hay que seguir? Nos has hablado del requerimiento. Si hay un requerimiento previo, ¿vale? Por parte del presidente. Ahí, digamos que puede haber ya muchos casos que ahí se quede. Sí. Cesen la actividad o un poco. Sí. Si ahí no hace caso de ese requerimiento, mira lo que te digo. El cese de la actividad molesta suele tener éxito en este punto en el que estamos hablando, del requerimiento fehaciente del presidente, cuando la actividad no va pareja a ninguna rentabilidad económica. Es decir, vamos a ver. Curioso. Sí. Fíjate, no lo había planteado de esa manera. Sí, pero te lo digo por experiencia, ¿no? Nosotros llevamos 26 años en esto. Y es una cosa curiosa, es decir, si es que mi hijo se va todos los fines de semana y monta una juerga en el apartamento de la playa y tú le envías una notificación, suele funcionar. Ahora bien, si yo tengo alquilado el apartamento de la playa y tengo un rédito económico, no suelo hacer caso. Es decir, eso es un poco, estamos generalizando, estamos buscando extremos, pero ejemplarizantes para que las personas que nos estén viendo entiendan un poco por dónde vamos. Es decir, o sea que al final es voluntad, ¿no? Efectivamente. Al final, si quieres, lo solucionas. O me estoy imaginando un local comercial en el que pues cierran tarde, recogen mesas, molesta a los vecinos. La persiana, hemos tenido estará plagado de casos así, por desgracia, y bueno, claro, pues ese local no haciendo eso, pues ahí se va a notar. Yo he tenido asuntos, con lo cual alargará la situación. Sí, yo he tenido asuntos en los que el propietario del local, del bar de abajo de la finca, se negaba a engrasar la puerta metálica, y con lo cual cada vez que cerraba a las 4, antes de la pandemia obviamente, cuando los horarios eran normales, cada vez que cerraba el ruido, y cada vez que abría por la mañana el ruido era
infernal. Sí, fíjate, pero yo creo que hay veces que muchas veces, sobre todo el tema locales comerciales y viviendas, y seguro que muchos administradores coinciden con eso, que se enquista de tal manera que al final se convierte en un tema personal. Es decir, mira, lo podía engrasar, pero como sé que vais a por mí, pues oye, os lo vais a tragar con ruido y tal. O puedo bajar unos decibelios la música ambiental, que no pasa nada, pero no los bajo. Sí, efectivamente. Sí, o sea, desgraciadamente, por eso he insistido al principio de la charla del café, he insistido en que no perdamos nunca de vista el principio de convivencia. O sea, nosotros somos vecinos todos de una finca, tanto el propietario del local como los vecinos. Vamos a intentar buscar un punto, un consenso, que no llegamos ahí. Pero bueno, a veces hay personas que no lo ven así. Artículo 7.2. Requerimiento. Sí. Y a continuación, siguiente paso. Si el requerimiento no funciona, el siguiente paso, aprobación en junta del inicio de Hay que convocar una junta, hay que tener mucho cuidado cómo convocas esa junta, hay algún requisito especial, orden del día, notificar fehacientemente a esa persona en concreto. Y al ocupante si no es el propietario, es decir, si está alquilado, hay que notificar a los dos. Pero al ocupante le harás el requerimiento, pero no le convocarás a la junta, obviamente. No, evidentemente. Es decir, pero la notificación sí que va a los dos. Vale, si el requerimiento de que previo, cese lo envías a los dos. A los dos. Si hay varios propietarios, a todos los propietarios, te lo estoy poniendo complicado. Sí. Cónyuge, régimen de gananciales, a todo el mundo. Que no por eso insistí hace un momento en el tema de trabajar conjuntamente con un buen despacho de abogados en donde haya confianza. Porque se está complicando un pelín el tema de la aplicación práctica de la ley, entonces hay novedades jurisprudenciales prácticamente cada medio año, hay matices que los jueces van, entonces claro, ya tienes que estar al día para que tengas éxito en la acción. Notificas a todos, convocas una junta, yo soy partidario de convocar una junta extraordinaria que se trate solamente única y exclusivamente el punto, porque la junta ordinaria se desdibuja, ahí entran otras materias, se empieza a hablar del punto 3 que hace media hora que se había acabado, luego si preguntas otro empieza a hablar, oye, entonces es un jaleo y a veces... ¿Os suelen llamar para esas juntas? Sí. A veces sí. ¿Que vaya el abogado? Sí, a veces sí, cuando la cosa es importante. ¿Y tú en qué casos tú aconsejarías al administrador o piensas que es útil tu presencia o vuestra presencia en una junta? A ver, tomando el testigo de lo que he dicho antes, yo incluso sería partidario de que cualquier junta que fuese un poco fuera de lo normal y se tratasen temas un poco más importantes o extraordinarios, es recomendable que el abogado esté en la presencia, aunque no hable, esté allí presente y en un momento dado, si hay alguna duda o hay alguna cosa que se está desviando, algún matiz que se desvía un poco de lo que hay, pues pedir la mano y aclarar, ¿no? Eso va muy bien porque también la figura del abogado es un referente y los vecinos calman, apacigua cuando hay diferentes... Sí, hay un tercero, claro, pero un abogado o un arquitecto. Yo sé que cuando vais a las juntas es como dicen, joder, tío, ojalá vinieses a todas las juntas. Se va el arquitecto y la gente empieza a chillar y se... Cuando hay diferencias de opinión entre los vecinos, el hecho de que un abogado diga, no, esto es así, 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 calma y reconduce un poco la situación. Entonces, a veces cuando el tema es importante, sí que me gusta ir. Sí que sobre todo, envío gente del despacho, voy yo personalmente, pero sí que quiero ir. Muy bien, vamos a seguir con el famoso artículo 7.2. Tenemos requerimiento. Se convoca la junta extraordinaria. Se celebra la junta en la que entiendo que hay que aprobar. Se aprueba el inicio de acciones judiciales, se faculta al presidente a nombrar abogado y procurador. Vale. A ver, ahí hay otro punto de fricción. Es decir, el genérico se autoriza al presidente a nombrar abogado y procurador, muchas veces se queda ahí en genérico y luego, oye, ¿por qué has contratado a este y no has contratado al otro? O este es el novio de tu hija, o el yerno de no sé quién, o este es amiguito tuyo, no sé cuánto. Ahí también genera desconfianza y punto de fricción. Mi recomendación es que se nombre directamente ya en la junta el perfil del profesional que se quiere contratar. Es decir, pues de entre los 3 despachos de esta zona especializados en propiedad horizontal, se decide contratar a este despacho en concreto, con nombre y apellidos o con nombre... O sea, que no se deje en el aire el nombre del despacho. Mi recomendación es que no. Bueno, de hecho, si no recuerdo mal, se suele constar en acta... Bueno, no, suele constar en acta que se faculta nombrar abogado y procurador al presidente, pero no se entra en más. Hay de todo, pero mi recomendación es que se exprese por escrito el nombre del profesional que va a defender, porque así luego no hay lugar a dudas. Muy bien.
es otro buen consejo que nos has dado. Convocatoria, junta, y entiendo que habrá que enviar el acta a todo el mundo. Solo al propietario, obviamente, para que no quepa ninguna duda. Y se le dice, oye, que se ha aprobado en junta esto y que vamos a empezar. Y que si no haces nada, ya la última oportunidad de las oportunidades, ¿no? Ahí surge otro tema de fricción que para mí es el más importante de todos y que a veces la fricción surge entre administrador de fincas y abogado o entre comunidad de propietarios que no entienden lo que está pasando y abogado. Me explico. Para tener éxito en una acción de cesación de actividad molesta, la jurisprudencia exige que haya sido constante durante un tiempo. Es decir, las prisas aquí no son buenas consejeras. Ocurre muchísimo que pasa un verano, ha habido jaleo en un apartamento un verano, solo un verano, un mes, el mes de agosto, y en septiembre ya te están llamando para convocar junta para iniciar acciones contra el propietario de ese apartamento por un mes de verano que ha habido molestias. Eso la jurisprudencia, los jueces lo están tumbando. Va a fallar. Esto es una carrera de medio fondo, esto es un ultra trail, ¿vale? Es un maratón, es decir, la actividad molesta, mi recomendación es que tratemos de lo que se llama la prueba preconstituida. Es decir, no hay que esperar a convocar una junta para el inicio de acciones judiciales para empezar a recopilar pruebas de que esto lleva 2, 3 años, 4 años, 5 años, los que sean, 10 meses, ¿vale? Pero tiene que ser con un lapso de tiempo importante para acreditar la molestia, la insoportabilidad de esa molestia, el que no podemos convivir con ese ruido o con esa actividad o con ese ajetreo, ¿vale? Entonces, ¿qué recomiendo yo? Que si intuye la comunidad o intuye el administrador de fincas en este caso de que ese piso o ese local, esas molestias no van a cesar, que se empiecen ya recopilando pruebas. ¿Cómo? Pues mira, enviando correos electrónicos diciendo, oye, mira, reconsidera tu situación. Antes del requerimiento, incluso, sí, obviamente. Sí. Antes. Fotos de si hay elementos comunes dañados porque ha habido gamberros que se han metido en la piscina. Denuncias a la policía. Llamadas a la policía. Alguna junta por medio extraordinaria en la que se la perciba al vecino. Actas notariales, pues mira, han roto las baldosas de la piscina esta noche en una juerga que se han montado aquí. A veces fotos de restos de botellines de cerveza por dentro de la piscina flotando. Ya estoy apuntando porque, claro, entonces tú vas recopilando, ¿no? Vas haciendo un expediente. Cuando ha pasado un tiempo prudencial, la actividad molesta no cesa y ya nos vemos abocados a enviar ese requerimiento y luego a hacer la junta, que estamos en el punto S. Claro, el abogado ya tiene, digamos, recopilada la prueba que se llama preconstituida porque se constituye antes de ir al juzgado, preconstituida. Ya tienes recopilada esa prueba y con todo ese material puedes ir al juzgado con ciertas garantías de éxito. Ahora bien, si tú vas al juzgado, para que me entendáis, es decir, lo voy a hacer un poco exagerado, si tú vas al juzgado con el acta y con el requerimiento y con 2 testigos diciendo que molestan mucho, seguramente estás abocado al fracaso. Tal cual. Vale, sí, está claro. Pues bueno, yo creo que... Y entonces ese dirías que es uno de los errores más habituales. Sí. El tema de la precipitación. No pensar en digamos, en no fabricar pruebas, por así decirlo, a posteriori y no improvisar, sino el decir ya de sobra, bueno, al final es lo que espera el juez, ¿no? La precipitación. Que la comunidad haya agotado la vía amistosa, de decir, esto lo resuelvo yo, esto no lo resuelve nadie, y efectivamente está molestando. Pero para que se lo crea el juez tiene que haber pruebas. Sí. ¿Cuál es el caso más curioso que te has encontrado, tanto a favor como en contra? Igual pues mira, la comunidad ha querido demandar a alguien y dices, ¿dónde vais? O al contrario, el juez ha fallado y no ha estimado la demanda de la comunidad. Y el caso muy claro. Las desestimaciones suelen ser básicamente por 2 motivos. Porque la actividad, por ejemplo, tiene todos los permisos administrativos, está arreglada y efectivamente no ha superado el umbral de molestia, ¿no? o de prohibición para que el juez estime que hay que clausurar ese local o ese piso, ¿vale?
Lo que pasa es que la molestia es un concepto muy subjetivo. Lo que he dicho antes, lo que para una persona el llanto de un bebé toda la noche es una molestia y no puede dormir, para otro estar durmiendo a pierna suelta y no le molesta al bebé. Es decir, por eso hay que buscar la regulación legal, ¿no? de lo que es la molestia y los umbrales, ¿no? Eso es un error común, el tema de que consideremos molestia algo que en definitiva al final no lo es, ¿vale? Legalmente hablando. Y el otro error común es la precipitación que te he dicho antes, el ir al juzgado sin esa prueba preconstituida que acredite que efectivamente hay una actividad constante y que cumple los requisitos Y luego, el caso más curioso que he ganado, pues mira, no hace mucho salió en toda la prensa de la Comunidad Valenciana. Fue un apartamento de una playa de una ciudad importante de la Comunidad Valenciana, en donde un alquiler turístico, en donde aquello era, pues para un apartamentito de 70 metros cuadrados, llegamos a probar con la agencia inmobiliaria que hacía los contratos de alquiler, llegamos a probar, les pedimos todos los ingresos, toda la gente que había ingresado, fines de semana de 21 personas dentro del apartamento durmiendo. 21 personas. Durmiendo no lo sé, se estarían durmiendo. Pero se había habilitado balcones, o sea, encima de las mesas, balcones para dormir. O sea, que el propietario era consciente de que aquello con la inmobiliaria... personas. Entonces, al final, la juez falló a favor nuestro, de la administración de fincas, de la comunidad que nos había contratado, porque aquello era insoportable, pero hubo balconing lanzándose, luego por la noche juergas en la piscina a las 5 de la mañana, bueno, una historia. Y para que te hagas una idea, y es exagerado, el administrador de fincas que lleva esa comunidad, que es una persona muy meticulosa, porque además de formación es abogado, aunque ahora se dedica a la administración de fincas, pues llevaba como 4, 5, 6 años recopilando pruebas todos los veranos. Y eso fue un puntazo, fue un éxito y sentó un precedente jurisprudencial y creo que a partir de esa sentencia, creo que las agencias inmobiliarias se cuidan muy mucho de permitir el alquiler turístico a más de lo normal, 3-4 personas, como mucho, en apartamentitos así de pequeños. Es decir, eso fue uno de los éxitos de mi despacho de hace 2-3 años, del cual me siento orgulloso porque creo que hicimos las cosas bien. Sí, yo conozco ese caso también. Y la verdad, pues nada. Y oye, y el administrador y el presidente en todo este proceso, juntas, requerimientos, etcétera, etcétera. Luego entiendo que habrá un juicio en el que tendrán que ir a declarar las partes. ¿Qué papel juegan exactamente? Pues mira, el presidente juega un papel de representación de la comunidad propietaria. Eres un representante de la comunidad propietaria y por tanto tiene una cierta responsabilidad porque está representando a una comunidad detrás de él, ¿no? Pero sobre todo el administrador de fincas para el juez es la persona que objetiviza los hechos, es decir, es un testigo, digamos, aunque no lo diga la jurisprudencia, aunque no lo diga la ley, porque lo considera un testigo más, pero sí que es verdad que es un testigo cualificado, entre comillas, ¿no? Del que te puedes fiar. Efectivamente. Entonces, en la práctica habitual, aunque ya digo, la ley de enjuiciamiento civil no haga distingos, en la práctica habitual, el que un administrador de fincas declare en un juicio, en este o en cualquiera, aporta un cierto grado de objetividad a los hechos. Entonces, no es que el juez se lo crea, no estamos diciendo que el juez se va a fiar de lo que le diga el administrador de fincas y no valore el resto de la prueba, pero sí que es verdad que aporta un plus de calidad, un plus de seriedad y se le tiene en cuenta. Al administrador de fincas, generalmente, en la mayor parte de los casos, se le tiene en cuenta su declaración. Por lo tanto, es un elemento muy importante. Sí, yo, de buena tinta sé que muchas veces los administradores, y me estarán escuchando aquí mucho, tienen que, cuando van a juicio, pues el administrador entra y se tira media hora dentro y luego ves cómo va un vecino y ya ha estado un minuto. Y es que van a por el administrador, ¿no? Diciendo, a este hay que tenerlo de mi lado como sea. Así es. Vicent, pues la verdad es que nos has abierto aquí, pues la verdad es que muchos consejos. Te lo agradezco muchísimo. Confío en que, a ver si te puedes comprometer a tener con nosotros un nuevo vídeo para hablar del tema de los monitorios, porque sé que también
muy parecido a esto y tiene su historia. Pues muchas gracias a vosotros y nada, y cuando quieras hablamos de lo que quieras. Muy bien, pues nada, hasta aquí ha llegado nuestro café con Fincus. Os explicaremos y os adjuntaremos un PDF de todos los pasos del artículo 7.2 para que lo tengáis y así esté todo mucho más claro. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima.